¿Crees que algunas promesas son lo suficientemente fuertes como para atravesar la línea entre la vida y la muerte? Pues esta es una de esas historias que desafían todo lo que conocemos. Un joven enamorado hizo un juramento de amor eterno, sin imaginar que sus palabras llevaban un peso que ni el tiempo ni la muerte podrían borrar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero poder de un para siempre? Muchos creen que las promesas son solo palabras llevadas por el viento, pero ¿y si te dijera que algunas se convierten en lazos irrompibles? Ese joven hizo su promesa sin cuestionarlo, sin dudar. Pero cuando su amada partió, sucesos extraños comenzaron a rodearlo, objetos que cambiaban de lugar, susurros en la madrugada, una presencia invisible que se negaba a irse. Lo que parecía amor pronto se convirtió en un dilema: ¿estaba siendo protegido o acechado? Y aquí está la gran cuestión: ¿el amor verdadero es un vínculo o una prisión? ¿Es posible amar tanto a alguien hasta el punto de impedir su propio descanso? Esta historia no es solo un relato aterrador, es una advertencia. Lo que prometes puede seguirte para siempre. Pero, ¿habrá alguna forma de revertirlo? ¿Podrá él liberarse de su propia promesa? Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves el mundo, y las palabras que dices. Desde muy joven, él creía que el amor era una fuerza inmutable, algo que resistía el tiempo y las tormentas de la vida. Inspirado por las historias de amores que desafiaban incluso la lógica, hizo su promesa con el corazón inflamado por la pasión: siempre estaremos juntos, pase lo que pase. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en películas, libros e incluso en juramentos hechos en el calor del momento? Pero, ¿y si este tipo de promesa no fuera solo un símbolo de afecto, sino una atadura invisible, capaz de unir dos almas incluso más allá de la muerte? La promesa fue sellada bajo la sombra de un viejo árbol, donde muchos antes que él habían susurrado votos similares. La luna fue testigo del pacto, y el viento pareció llevar sus palabras más allá de lo que él podía comprender. Pero lo que no sabía era que el amor, cuando se sella con palabras cargadas de intención, puede convertirse en algo que escapa a toda lógica. En muchas historias contadas por pueblos ancestrales, se habla de palabras que cargan energía, promesas que moldean destinos, lazos que ni siquiera la eternidad puede desatar. Y entonces, la vida siguió su curso, como siempre lo hace. Los días estuvieron llenos de sonrisas, los abrazos eran largos y el tiempo parecía generoso. Pero el destino tiene sus propias reglas. La tragedia llegó sin previo aviso, arrebatándole a la joven de sus brazos. Su mundo se rompió, pero lo que él aún no sabía era que algunas promesas no terminan con la muerte. En el silencio de las noches solitarias, lo que parecía ser añoranza pronto comenzó a manifestarse de maneras que desafiaban toda lógica. Las palabras son como semillas lanzadas al viento. Algunas desaparecen sin dejar rastro, mientras que otras echan raíces y crecen, transformando para siempre el suelo donde han caído. En su caso, su promesa fue más que un juramento apasionado, fue un contrato sellado con su propia existencia. ¿Cuántas historias hemos escuchado sobre promesas que no podían romperse? En antiguas leyendas, hay relatos de guerreros que juraron proteger un reino, incluso después de la muerte. Sus almas vagaban por los campos de batalla. Las palabras tienen peso, y él estaba a punto de entenderlo de la peor manera posible. Primeros días después de la despedida, él creyó que era solo el dolor de la pérdida, la mente jugándole trucos, intentando llenar el vacío que ella había dejado. Pero entonces, los objetos empezaron a moverse de lugar sin explicación. El aroma de su perfume flotaba en el aire, incluso cuando todas las ventanas estaban cerradas. Y por la noche, al cerrar los ojos, sentía el leve roce de dedos fantasmales sobre su piel. ¿Era nostalgia? ¿Era ilusión? ¿O era algo mucho más profundo, un vínculo que su promesa había sellado más allá de la vida y la muerte? La ciencia diría que todo eso era un efecto colateral del duelo, pero ¿acaso todo puede explicarse? Las historias ancestrales nos advierten sobre el poder de las palabras, sobre cómo lo que sale de nuestra boca puede volverse realidad, como un hechizo no intencionado. Si un simple te amo puede cambiar la vida de alguien, imagina un siempre estaremos juntos, dicho con el alma abierta, bajo un árbol que ya había escuchado tantas promesas antes. Su error no fue amar, sino subestimar el impacto de sus palabras. Y ahora, comenzaba a darse cuenta de que quizás su amada nunca se había ido del todo. Desde niño, escuchaba a su abuela contar historias sobre promesas peligrosas, aquellas que sobrepasaban los límites de lo que un ser humano puede garantizar.
Nunca prometas algo que no puedas cumplir, decía ella, con la mirada sabia de quien había sido testigo de demasiadas cosas. Pero, como todo joven enamorado, él creía que el amor era más fuerte que cualquier advertencia. ¿Quién podría imaginar que un simple juramento intercambiado en una noche estrellada podría encadenar a dos almas en un ciclo sin fin? Si tan solo hubiera prestado atención a las enseñanzas de su abuela, quizás su realidad ahora sería diferente. En las tradiciones antiguas, las palabras no eran solo sonidos, sino fuerzas capaces de moldear el mundo. Pueblos indígenas, monjes e incluso hechiceros advertían sobre los lazos creados a través del habla. Su abuela contaba sobre parejas que prometieron amor eterno sin entender que de eterno es una palabra peligrosa. Algunas historias hablaban de novios que, al morir, regresaban para llevarse a su pareja, arrastrándola al otro lado contra su voluntad. Para los sabios, no era solo superstición, sino una regla invisible del universo. Ahora, él veía el peso de lo que había hecho. Las señales se volvían más intensas y su presencia se hacía cada vez más fuerte. El viento susurraba su nombre. Los espejos reflejaban sombras que no estaban allí y el frío en su nuca le advertía que nunca estaba realmente solo. Pero si las palabras abrieron esa puerta, ¿acaso también podrían cerrarla? Recordaba algo más que su abuela solía decir: toda maldición tiene un camino de regreso. La cuestión era, ¿tendría el valor de descubrir cuál era? Trató de ignorarlo. Se convenció de que solo era el peso del duelo, un truco de la mente buscando consuelo en recuerdos que ya no podían vivirse. Pero las señales continuaban. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban sin explicación y ese perfume inconfundible flotaba en el aire, como si ella aún estuviera allí. Las historias de fantasmas suelen parecer exageradas, hasta que las vives. Y ahora entendía lo que significaba estar atrapado entre el amor y el miedo. Al principio, pensó que era cosa de su imaginación. Pero, ¿cómo explicar cuando sus amigos empezaron a notar lo mismo? Juro que escuché a alguien llamando tu nombre, dijo uno de ellos, con los ojos bien abiertos. El perro de la familia se negaba a entrar en su habitación, gruñendo hacia el vacío. Las noches se volvieron largas, la oscuridad más densa. No era solo nostalgia. Estaba siendo observado. Y la pregunta que no salía de su mente era, ¿estaba ella intentando quedarse, o intentando llevárselo con ella? El vínculo entre ellos parecía irrompible, pero, ¿hasta cuándo podría soportar esa presencia que ya no era carne y hueso, sino sombra y recuerdo? Algunas historias hablan de espíritus que no aceptan partir, atrapados por sentimientos fuertes, promesas incumplidas. Él quería creer que aquello era amor. Pero ¿y si era algo más? Algo que él no podía controlar. Si existía una forma de liberarla, tenía que descubrirla, antes de que la línea entre los mundos desapareciera por completo. La promesa hecha aquella noche ya no parecía un acto de amor, sino una sentencia. Siempre estaremos juntos. No tenía idea del peso de esas palabras. Ahora, la presencia de ella ya no era sutil. Sonidos de pasos resonaban en el suelo cuando él estaba solo. Susurros surgían en el silencio de la madrugada. Y lo peor, sentía el colchón hundirse a su lado, como si alguien se acostara allí. ¿Cuántas historias hemos escuchado sobre promesas que trascienden el límite entre la vida y la muerte? La suya se estaba convirtiendo en una de ellas. Cada día, la sensación de ser vigilado se intensificaba. Miraba por el rabillo del ojo y estaba seguro de ver una silueta desvanecerse. El espejo reflejaba sombras que no estaban allí. El aroma de su perfume, antes un consuelo, ahora era un recordatorio de que algo no estaba bien. ¿Era posible que su amada estuviera atrapada entre los mundos por su culpa? El amor que debía liberar ahora lo aprisionaba en un dilema aterrador. ¿Seguir aferrado a la promesa o encontrar la manera de romperla? Comenzó a evitar los lugares que solían visitar juntos, pero no sirvió de nada. Era como si ella estuviera donde quiera que él fuera. Las historias que su abuela solía contar resonaban en su mente: las palabras tienen poder, niño. Lo que prometes al universo, el universo lo reclama, y si ella no podía irse porque él aún la retenía. Pero ¿cómo deshacer una promesa hecha con toda la verdad de su corazón? El miedo ya no era algo pasajero, sino su nuevo compañero. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo, necesitaba respuestas antes de perder la cordura. Fue entonces cuando recordó al viejo sacerdote.
Un hombre conocido por su sabiduría y por las historias que contaba sobre almas atrapadas entre mundos. Sin pensarlo dos veces, cruzó la ciudad y golpeó la puerta de la pequeña iglesia, esperando que alguien pudiera ayudarlo a escapar de aquella promesa que ya no parecía amor, sino una cadena invisible. El sacerdote escuchó atentamente, sin mostrar sorpresa. Era como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. Con una mirada seria, señaló el anillo que él aún llevaba, el mismo que había colocado en el dedo de ella el día del juramento. Este anillo no es solo un símbolo, hijo mío. Es un vínculo, dijo el anciano, entrelazando los dedos como si atara algo en el aire. Mientras lo conserves, ella permanecerá atrapada. Tu promesa sigue viva. La revelación fue un golpe. Se había atado a ella de una forma que ni siquiera la muerte había podido romper. Aquello era verdad, entonces había una salida. Pero, ¿tendría él el valor suficiente? El sacerdote explicó que, para liberar a su amada, debía devolver el anillo al lugar donde todo comenzó. Era un acto simple, pero cargado de significado. ¿Cuántas historias no hablaban ya de amores que necesitaban ser liberados para seguir su camino? Pero su corazón se negaba a aceptar. Sentía que, al hacerlo, la perdería para siempre. El amor verdadero exige sacrificios, y el más grande de ellos es saber cuándo soltar las manos de quien ya no puede quedarse. Las palabras del sacerdote resonaban en su mente. Para liberarla, debía dejarla ir. Pero, ¿cómo abandonar algo que formaba parte de su propia existencia? El anillo no era solo un pedazo de metal, era el último vestigio físico de la promesa que había hecho. Muchas historias hablan del poder de los objetos que llevan emociones, y ese era el vínculo que aún los mantenía unidos. Pero el amor verdadero no es posesión, no es una cadena. Es libertad. ¿Tendría él el coraje para dar ese paso? Durante noches interminables, luchó contra la idea. ¿Y si ella aún lo necesitaba? ¿Y si ese vínculo era lo único que la mantenía presente? La mente humana es traicionera, siempre buscando razones para aferrarse a lo que debería soltar. Pero el tiempo no espera, y las señales se volvían más intensas. Espejos se rompían solos, el viento susurraba palabras que él no podía entender. No era solo una despedida, era un llamado. Algunas historias dicen que los muertos solo descansan cuando los vivos los dejan partir. Tal vez era hora de confiar en eso. Decidido, tomó el anillo y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas caían, mezclándose con el miedo, la añoranza y la certeza de que el amor verdadero no es el que ata, sino el que permite seguir en paz. Te amo, y por eso, necesito dejarte ir, susurró al vacío, como si ella estuviera allí, escuchándolo. El viaje aún no había terminado, pero este sería el primer paso. Solo que nunca imaginó lo que ocurriría cuando finalmente cumpliera el ritual. La noche estaba fría cuando regresó al árbol donde todo comenzó. La luna iluminaba el mismo lugar donde, tiempo atrás, sus palabras habían sellado un destino que jamás podría haber previsto. Con manos temblorosas, sostuvo el anillo por última vez. ¿Cuántas historias no hablaban ya de amores que necesitaron un sacrificio para encontrar la paz? Ahora, él era el protagonista de una de ellas. Y allí, frente al árbol silencioso, comprendió que decir adiós no era una muestra de debilidad, sino la forma más pura de amar. Se arrodilló y colocó el anillo en el suelo, justo en la raíz del árbol que había sido testigo de su promesa. El peso en su pecho parecía duplicarse, como si el propio universo pusiera a prueba su determinación. Te libero, susurró, y sus palabras se disiparon en el viento, llevándose consigo todo lo que aún lo ataba a esa promesa. Las lágrimas resbalaron por su rostro, mezclándose con la tierra húmeda. El amor no debía ser una prisión, y en ese instante, entendió que liberarla era la única forma de honrar la profundidad de lo que vivieron. Fue entonces cuando el viento sopló con fuerza, sacudiendo las hojas del árbol como si respondiera a su acto. Algo cambió en el aire, un alivio, una ligereza que no sabía explicar. Su corazón, que antes pesaba como una roca, ahora latía con una extraña tranquilidad. Pero lo que sucedió después hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Porque en ese preciso instante, entre sombras y luz de luna, una silueta conocida comenzó a formarse frente a él. Por un instante, pensó que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero no, ella estaba allí. Su silueta se dibujaba entre la brisa y la luz plateada de la luna.
Su rostro era el mismo que tanto había amado, pero ahora había algo diferente. Una serenidad que nunca antes había estado allí. ¿Cuántas historias no hablaban de espíritus que solo necesitaban una última despedida para finalmente encontrar la paz? Y allí estaba ella, mirándolo con un cariño que trascendía la vida y la muerte. Ella no dijo nada, pero él sintió cada palabra. Una gratitud silenciosa, una despedida que no necesitaba sonido. El viento sopló con más fuerza, haciendo que las hojas giraran a su alrededor, como si el propio universo estuviera otorgándole su bendición. Intentó aferrarse a ese momento, guardar cada detalle, pero sabía que no podía dudar más. El amor verdadero no es aquel que se aferra, sino aquel que permite que el otro siga su camino. Algunas historias nunca terminan, solo cambian de forma. Y entonces, con una última mirada y una leve sonrisa, ella desapareció, disolviéndose en el viento. El peso que él llevaba en el pecho se desvaneció, y por primera vez desde su partida, sintió que podía seguir adelante. Lo que vivieron nunca sería borrado, pero ahora entendía, las promesas no son cadenas, y algunas deben romperse para que el amor pueda seguir existiendo. El pasado se había ido, pero el futuro aún estaba frente a él. Y la pregunta que quedaba era, ¿qué haría con esta nueva libertad? ¿Cuántas promesas cargamos sin darnos cuenta? ¿Cuántas palabras lanzamos al viento sin imaginar que pueden convertirse en cadenas invisibles? Aprendió de la manera más difícil que no todo lo que decimos debe ser dicho. El amor es poderoso, pero las historias nos enseñan que existe una línea delgada entre el vínculo y la prisión. Las promesas hechas en el calor del momento pueden seguirnos durante toda la vida, y a veces, incluso más allá de ella. ¿Somos conscientes del peso de las palabras que pronunciamos? Piensa en cuántas veces hemos dicho, siempre estaré aquí, nunca te dejaré, prometo que nada nos separará. Son frases comunes, pero ¿entendemos realmente lo que significan? Algunas historias hablan de personas que quedaron atrapadas en el pasado, porque se negaron a soltar promesas que ya no tenían sentido. ¿Y tú? ¿Sigues aferrado a algo que ya deberías haber dejado atrás? Tal vez sea hora de reflexionar sobre las palabras que un día salieron de tu boca y aún resuenan en tu presente. Lo que él vivió fue una advertencia, las palabras tienen poder, y saber usarlas con responsabilidad es una de las mayores lecciones de la vida. El verdadero amor no exige posesión, sino libertad. Tal vez ese sea el mayor aprendizaje de todas las historias, amar no es retener a alguien, sino permitirle seguir su propio camino. Y ahora queda la pregunta, ¿cuántas promesas has hecho sin darte cuenta? Y lo más importante, ¿estás listo para liberar aquellas que ya no deberían existir? Y algo que esta historia nos enseña, es que las promesas no son solo palabras lanzadas al viento. Tienen peso, tienen consecuencias, y algunas pueden atarnos más de lo que imaginamos. Ahora, piensa en ti, ¿cuántas promesas aún te mantienen anclado al pasado? ¿Cuántas palabras dichas en un momento de emoción siguen resonando en tu vida, impidiéndote avanzar? Tal vez sea hora de reflexionar sobre lo que sigues cargando y, más importante aún, sobre lo que necesitas liberar. El verdadero amor no es aquel que retiene, sino el que permite que ambos sigan su propio camino. Así como nuestro protagonista tuvo que aprender, quizás tú también debas preguntarte, ¿estoy aferrado a algo que ya debería haber soltado? ¿Y si hoy fuera el día para cerrar un ciclo, para romper una promesa que ya no tiene sentido? La vida es demasiado corta para vivir atado a lo que quedó atrás. Algunas historias sirven como advertencia, y esta puede ser tu oportunidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Ahora quiero saber, ¿alguna vez hiciste una promesa que sentiste que te ató más de lo que te liberó? ¿Has tenido miedo de soltar algo que sabías que debías dejar ir? Déjamelo en los comentarios, quiero conocer tu opinión. Y si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí siempre compartimos historias que impactan la mente y el corazón. Así que quédate con nosotros, porque aún hay mucho más por venir.